Por ejemplo, los Andes. Deja de ser extranjero en tu tierra y descubre que los Andes te robarán el aliento, no solo por la altura, sino por su belleza. Empieza tu viaje que Ecuador te quiere conocer. Visita Viaja Ecuador del Ministerio de Turismo. Y hablando del Ministerio de Turismo, es grata obviamente la presencia de la máxima autoridad del Ministerio de Turismo. A esta hora le damos la bienvenida a Mateo Estrella, ministro de Turismo. Vamos a conversar un poco con él sobre las expectativas para este feriado. Son 4 días de asueto. Muy buenos días, señor ministro. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene para lo que sería todo este feriado? Que desde ahora ya muchos ecuatorianos quieren ver a dónde viajar. Sí, Paul, muy buenos días. Un gusto estar en este prestigioso medio de comunicación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muy motivados con el inicio del feriado, el día de prácticamente hoy. Estamos muy contentos porque hay un buen nivel de expectativas en el sector turístico. Hay unas reservas que están también bastante en firme en el sector, sobre todo en el área de playa. Y en el área de la sierra centro del país, perdón. Entonces, yo creo que hay una amplísima gama de actividades, de oportunidades para la gente durante estos 4 días de asueto, 1, 2, 3 y 4 de marzo. Pensamos que esto va a revitalizar enormemente al sector turístico, va a revitalizar la economía de aquellas comunidades, de aquellas ciudades que han preparado muchísimas actividades para el carnaval a lo largo y ancho del país, Paul. ¿Cómo se han preparado, por ejemplo, Ambato, de pronto Salinas, los lugares donde mayormente se conoce que viajan a los ciudadanos para el feriado, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy por hoy, por ejemplo, está lloviendo fuerte en algunos sectores y quizás estos lugares se van a ver afectados. ¿Cómo se está trabajando por parte del Ministerio de Turismo, las alcaldías, los COEs cantonales, el COE nacional? Se están activando todos, asumo. Sí, bueno, aquí hay una gran coordinación interinstitucional entre las diferentes carteras de Estado, primero del Ejecutivo, y luego hay una gran también em, coordinación con las alcaldías, con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, estamos trabajando arduamente. El primero, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay un ruido en la parte de atrás, no estoy No, escuchando. sí le escuchamos, sí le escuchamos. Perdóneme, le decía entonces que hay una coordinación grande con las municipalidades. Las municipalidades realmente han hecho un gran programa de festejos. Salinas, por ejemplo, está trabajando muchísimo en varias actividades artísticas, culturales del carnaval. Tenemos también grandes noticias en la Sierra Centro del país, donde varias ciudades están preparadas también para recibir a los visitantes. Pero eso no es todo, Paul. También es importantísimo decir que hay una serie de otras ciudades intermedias, otras ciudades en la Amazonía, en la costa, regiones que no son las típicas que todo mundo conoce, pero que también tienen un programa muy interesante en estas fiestas de carnaval. Pongo un ejemplo: el Cantón Joya de los Sánchez en la Amazonía está organizando un campeonato nacional de asadores con uno de sus chefs que ganó el campeonato mundial en Uruguay. Entonces, en realidad hay una serie de actividades y también estamos coordinando. Sabemos que hay una época de lluvias que efectivamente ocurre todos los años en invierno, y carnaval cae en estas fechas. Entonces, no es la primera vez que eso ocurre. Pensamos que eso no va a traer una mayor afectación. Estamos atentos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para, en caso de que haya algún evento, se pueda hacer que las carreteras estén expeditas. Estamos trabajando en ello con los contratistas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de esa cartera de Estado. Entonces, estamos confiados en que van a haber actividades importantes y que todo va a salir de acuerdo a lo planificado. Hay que tener en cuenta que también el IVA baja, ¿no? Al 8%. Ojo con esto, ¿no? Que es importante. Del 15% baja al 8% al IVA, obviamente en actividades turísticas, básicamente durante todo este feriado. Por la parte de la seguridad, por ejemplo, ustedes con el Ministerio de Turismo también están trabajando de forma coordinada, Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ¿cómo se está trabajando? Así es, a lo primero que usted se refirió, Paul. Efectivamente el IVA baja del 15 al 8%, son 7 puntos importantes. Esta es una decisión del gobierno nacional, del presidente Noboa, precisamente para fomentar y para hacer que ese consumidor ecuatoriano se motive a viajar, se motive a ir
a visitar los lugares ecuatorianos, los destinos, porque eso efectivamente va a motivar que haya más consumo y que haya un ahorro también en el bolsillo de los ecuatorianos que están viajando. Y luego en el tema de seguridad, tenemos un esquema tal y como ha funcionado en los últimos dos feriados, en el de noviembre y en el de enero, donde no hemos tenido ningún inconveniente. Hay una coordinación muy estrecha con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, por supuesto, con los cuerpos de seguridad estatal, también los cuerpos de seguridad de las ciudades, de los municipios, efectivamente están preparados para esto. Unos 20.000 efectivos estarán desplegados a lo largo y ancho del país durante el feriado, haciendo que todos los temas estén en orden. No hemos tenido en los últimos feriados ningún inconveniente y esa va a ser la tónica también de este feriado de carnaval, estos 4 días de asueto que se vienen. ¿Cuántas personas cree usted que se podrían movilizar durante estos 4 días, haciendo un comparativo al feriado anterior de Carnaval 2024? ¿Y cuánto moviliza en la parte económica este feriado, que es uno de los más grandes que tiene el país, por los 4 días? 4 días de feriado. Todos vamos a viajar, muchos quizás se van a quedar en casa, pero esto se reactiva desde el señor de la tienda que está en el barrio hasta el señor que tiene un hotel 5 estrellas, la señora que tiene de pronto el kiosco y vende los ricos productos en la playa. O sea, la economía se reactiva, hablándolo en la parte turística también. Claro, y esa es la maravilla del turismo. El turismo no únicamente es una actividad que beneficia al sector turístico, beneficia a una cadena de valor muy grande. Para que un restaurante opere necesita ingredientes, comprarle al agricultor, comprarle todos los ingredientes a los comerciantes para que eso pueda ocurrir. Los hoteles necesitan implementos también alimenticios, pero también necesitan sábanas, necesitan toallas, necesitan papel. Efectivamente hay una serie de negocios que se mueven en torno al turismo. Nosotros estimamos que entre turistas, que son los que al menos pernoctan una noche, y excursionistas, que son los que van y vienen el mismo día de algún destino, aproximadamente 1 millón de personas se movilizarán durante el feriado de carnaval, y eso únicamente en el sector turístico, es decir, únicamente en las actividades que controla el Ministerio de Turismo, va a mover aproximadamente unos 70 millones de dólares, ¿no? Y eso tiene que además extrapolarse a las otras actividades a las que me estoy refiriendo, que no son turísticas. Hay un comercio, por ejemplo, importante que se mueve alrededor del turismo. Hay gente que viaja por motivación de comprarse ciertos temas, de artesanías, por ejemplo, servicios culturales, que son importantísimos y que tienen esa gran capacidad de aprovechar estos días de feriado también para, por supuesto, vender y hacer cierto tipo de negocios. Entonces, la economía del turismo, Paul, para que usted tenga una idea, solamente del sector turístico, en las ventas del sector turístico a lo largo de un año, mueve aproximadamente 6.000 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que se mueve en la economía turística, que genera un 2,8% del Producto Interno Bruto y da empleo directo a 600.000 personas. Qué importante información que nos acaba de mencionar. ¿Sabe qué? Yo como periodista, y siempre lo digo acá en Radio WQ Radio, quiero conocer la Amazonía. No sé por qué no conozco la Amazonía. Conozco Galápagos, conozco Cuenca, conozco todo, creo que el perfil costero, pero la Amazonía no. ¿Qué lugares usted recomienda como ministro de pronto a aquellos que nos están escuchando viajar durante estos 4 días? A ver, en la Amazonía yo creo que hay sitios fabulosos, hay sitios maravillosos. La selva ecuatoriana realmente es un sitio exuberante, un sitio lleno de naturaleza, de flora, de fauna, de comunidades indígenas, de turismo comunitario. En realidad hay zonas maravillosas, los eco resorts que están en la Amazonía. Hay muchos, pero son importantes en el área de Aguano, de Misaguallí. Yo creo que hay sitios muy interesantes. La provincia de Morona, Santiago, la ciudad de Hualaquiza, donde estuve hace poco, declarada pueblo mágico del Ecuador, un sitio para hacer aventura, realmente muy bonito, muy interesante. La ciudad de Macas, por supuesto, la ciudad de Zamora, el sitio arqueológico de Palanda en Zamora, donde se descubrió el origen del cacao ecuatoriano, un sitio que está poniéndose en valor y que la comunidad está trabajando arduamente en ese sitio. También muy interesante las provincias de Napo, Pastaza, los parques nacionales de Yasuní, Cuyabeno. Es decir, hay una serie de actividades muy importantes en la Amazonía que yo creo que vale la pena visitar. Señor ministro, si bien es cierto, usted menciona que durante estos días de feriado más de 1 millón de ecuatorianos se van a movilizar, pero
hablando de turistas extranjeros, porque asumo yo, vienen también de otros países a disfrutar de los carnavales, acá de Ambato, en Salinas, hay muchas actividades en todo el país. También hay un incremento de turistas que llegan durante estos días acá a Ecuador por el feriado de carnaval. Bueno, el turismo extranjero realmente se basa de acuerdo a sus vacaciones, a sus días libres, ¿no es cierto? Entonces depende de los días libres que ellos tengan en otros países, de esos flujos hace que lleguen al Ecuador, pero estamos muy optimistas en cuanto a la llegada de extranjeros. Enero fue un excelente mes en llegada de extranjeros, ¿no? Ya teniendo el mes de enero cerrado, el mes de febrero estamos en un muy buen ritmo, esperemos que también haya un incremento importante en el número de extranjeros. Para que usted tenga una idea, Paul, en el año 2024, 1.264.000 extranjeros llegaron al Ecuador como visitantes. Entonces, en realidad, eso es una cifra que tenemos que crecer, evidentemente, tenemos que hacer más promoción internacional para poder crecer en ese número de visitantes. Y por supuesto, eso nos va a dar la pauta de también el número de divisas que entran al Ecuador. Es decir, el turismo interno es importantísimo, el turismo que hacemos los ecuatorianos dentro de Ecuador, pero también es importante ese turismo extranjero, ese turismo que llega al país, porque esto nos deja nuevas divisas, nos deja nueva plata en la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces eso también es importante porque el turismo interno circula dinero existente, el turismo extranjero trae nuevas divisas, entonces de ello, por supuesto, nos ayuda como país para tener más dólares en la economía, sostiene la dolarización el turismo y estamos realmente haciendo grandes actividades desde el Ministerio de Turismo a nivel internacional, más de 30 activaciones internacionales durante este año 2025 para poder hacer que ese flujo de dinero entre al país y hayan más visitantes internacionales. Usted conocedor de turismo, ¿qué dicen los extranjeros cuando de pronto escuchan hablar de Galápagos, cuando escuchan hablar de la Amazonía, cuando escuchan hablar de la costa de nuestro país? Yo le digo porque cuando tuve la oportunidad, yo he viajado 2 veces a Galápagos y he podido conversar, no con extranjeros, muchos europeos viajan a Galápagos y uno escucha tan bien de el hablar, más que nada en estas conversaciones del extranjero, ¿no? Hablan tan bien de nuestro país, de nuestra tierra, y hay que motivar a que el ecuatoriano conozca más a nuestro territorio. El turismo interno debe ser más explotado. Más de un 90% de visitantes, Paul, que llegan al Ecuador, se van felices, se van contentos, se van con el país supera sus expectativas, es decir, ellos no se esperan que tengamos tantas cosas interesantes. El otro día estaba hablando con un famoso representante de medios de Estados Unidos, y claro, era la primera vez que venía, no había venido nunca al país, no fue a Galápagos, vino a Guayaquil, fue a Quito, estuvo en estas dos ciudades importantes del país y él expresó una cosa, dijo, me quedo sorprendido de estas ciudades, en realidad Guayaquil le gustó mucho, Quito le gustó mucho y la gastronomía ecuatoriana le encantó. Entonces yo creo que cuando el país, el destino supera las expectativas del visitante y le sorprende al visitante, es algo muy interesante, muy importante y hay que trabajar en ello, porque el ecuatoriano es una de las personas más amables que hay. Es decir, el ecuatoriano es alguien muy amable con el extranjero y esa es una condición que debemos aprovechar porque eso también le da a esa persona ese cariño, esa satisfacción de estar aquí. Y yo creo que eso en el Ecuador es innegable y debemos cultivarlo y debemos seguir adelante en cuanto a las visitas internacionales. Señor ministro Mateo Estrella, sé que tiene otras actividades, otras entrevistas. Recomiende al ecuatoriano a disfrutar de este carnaval durante estos 4 días. A nombre del Ministerio de Turismo del Ecuador, quiero invitarles a los ecuatorianos a recorrer su país. Sean buenos anfitriones si es que están recibiendo a turistas, sean buenos visitantes si es que están haciendo turismo en el país y sobre todo amemos al Ecuador. Yo creo que tenemos un país maravilloso, un país que nos da la oportunidad de tener 4 días para recorrerlo, para visitarlo, para planificar nuestras vacaciones, visitando un punto en este feriado y dejando otros para otros feriados. Consumamos lo nuestro también, que es importante, y apoyemos al sector turístico ecuatoriano. Que tenga buenos días, señor ministro. Gracias, buenos días. Era el ministro de Turismo.